Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de En Trending y pues en esta ocasión dedicamos el programa a conmemorar el natalicio de Charles Darwin, el padre de la teoría de la evolución y el origen de las especies. Pero antes de dar comienzo, saludo del otro lado de la pantalla a mi compañera Frida. ¿Qué tal, Frida? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Yadi, gracias. Un gusto saludarte. Y como bien lo comentas, el programa de hoy lo vamos a dedicar para hablar sobre evolución. Como ya bien lo dijiste, Charles Darwin es el padre de la evolución y con motivo de que este 12 de febrero se conmemora el Día de Darwin desde el 2009, cumpliendo el 200 aniversario de su natalicio, este día fue asignado. En 1858, Darwin desafió el pensamiento de toda una sociedad al presentar su teoría de la evolución, en el cual decía que los seres humanos y los seres vivos evolucionan con el paso del tiempo. Además, esto está condicionado por un ecosistema y que todos nacen a partir de un ancestro en común. Pero no solo vamos a hablar sobre la evolución biológica en este programa, también vamos a conocer otros tipos de evoluciones. Claro, Frida, y pues sin duda el darwinismo marcó un antes y un después en la historia de la ciencia con toda esta teoría de la evolución biológica, la selección natural, la supervivencia del más apto, que en estos tiempos de COVID nos ha quedado más que claro. Y pues bueno, Frida, ¿qué te parece si para entrar de lleno al tema vamos con Jacibe, que nos va a explicar en un minuto el significado de evolución? Vamos. La vida como la conocemos siempre está en constante movimiento. La sociedad no es la misma que el siglo pasado. Nuestro lenguaje no se parece al escrito en el Quijote. Los teléfonos nada tienen que ver con los de hace una década y la información está a un solo clic. Por una simple razón, todo evoluciona. La evolución es el cambio que se produce de un estado a otro en un objeto o sujeto, como producto de una transformación progresiva. Puede referirse a cambios genéticos en una especie, al desarrollo de una persona, a la progresión de etapas históricas y de la naturaleza en general. Por ello, es común hablar de evolución personal, tecnológica o científica, como en la biología, que se relaciona directamente con el estudio de los procesos de transformación de las especies. De ahí, las diferentes teorías evolutivas que conocemos como el caso del darwinismo, que hoy en día nos permiten entender lo que ocurre a nuestro alrededor, como el por qué un virus sigue presente alrededor del mundo con la misma fortaleza. Charles Darwin fue un naturalista británico que basó su teoría en la selección natural, en donde solo el que mejor se adapta es el que sobrevive. Esta fue una de las teorías más controversiales y aún lo sigue siendo en nuestro tiempo actual por su lucha con la Iglesia y por contradecir el origen de la vida en lo divino. Yadi, ¿tú te considerarías darwinista? Sin duda, Frida, pues cabe mencionar que Charles Darwin, sus conclusiones son producto de una expedición científica que realizó en el Beagle, un barco en el que se lanzó a la aventura para explorar el mundo de 1831 a 1836. Y en esta exploración encontró diferentes formaciones geológicas, fósiles y organismos vivos de diferentes continentes, así es que sí me considero darwinista. Y pues bueno, Frida, para entrar más de lleno a este tema, ¿qué te parece si vamos a ver el reportaje que nos preparó Nadia? Vamos a ello. Vamos. Las grandes teorías de la evolución surgieron entre el siglo XVIII y el XX. Primero se atribuía la existencia de los seres vivos a un origen divino. Carl Linneo y George Cuvier señalaron que las especies permanecían inalterables a lo largo de la vida. Después, algunos naturalistas establecieron que provenimos de organismos simples o materia inorgánica creada por generación espontánea, y con el paso del tiempo nos transformamos por un uso y desuso de nuestras características. Charles Darwin revolucionó la forma de entender la vida en la Tierra cuando publicó su teoría basada en la selección natural. Y hay que ver a Charles Darwin como la culminación de un movimiento intelectual muy poderoso que arranca con la Ilustración, en realidad, en donde cambia la visión del universo. La diversidad biológica y la continuidad de las generaciones es algo que él anota y observa con mucho cuidado, y sobre esta diversidad biológica vamos a ver de repente cómo actúa una presión de selección. Si en dos lugares del mundo hay condiciones ligeramente diferentes,
puede ser que un mismo conjunto, miembros de una misma especie, generen a largo plazo adaptaciones diferentes a estos dos lugares distintos, a una condición más cálida, a una condición más fría, a una condición más húmeda, a una condición más seca. Ya la propia población humana o la propia población de una planta cultivada, de los frijoles o del maíz, tiene variación, no son idénticas la una a la otra, y es el desarrollo de esa variación a lo largo del tiempo un factor fundamental para entender cómo es que han ido cambiando las cosas en el tiempo. Nos introduce a lo que se denomina una teoría variacional sobre el cambio evolutivo. Los organismos que posean esa variedad van a sobrevivir con mayor probabilidad que los que no posean esta variedad. Y si sobreviven, pues probablemente también van a tener más probabilidades de aparearse y de dejar descendencia. Según Darwin, el mundo tiene un comportamiento aleatorio y todos venimos de un antepasado común. Gracias a sus observaciones y experimentos, pudo abarcar desde los organismos unicelulares hasta la conformación de los mamíferos más grandes y complejos que existen. Sus trabajos siguen vigentes y se fortalecieron con la llegada de la ciencia genética, mediante la cual hemos podido conocer a profundidad la vida a nivel molecular y celular, incluso para entender mejor a los virus y bacterias con los que convivimos cada día. Y pues ya que entramos más en contexto del proceso evolutivo y sus orígenes, Frida, ¿tú alguna vez has experimentado un cambio evolutivo curioso? No sé, digamos algo tan simple como esto de las muelas del juicio, que no nos sirven para nada, digamos que es como un cambio evolutivo, pero al revés. ¿O tú qué opinas, Frida? Pues de hecho a mí tuvieron que extraerme las muelas del juicio y mi dentista justo me dijo que no eran necesarias y que al contrario me estaban ocasionando un daño. Entonces creo que esto es parte del constante proceso evolutivo que enfrentamos los seres vivos. También he leído que, por ejemplo, hay anticuerpos que ahora se han vuelto más fuertes a los antibióticos y también, por ejemplo, la chinche de cama de Nueva York es ahora 250 veces más resistente a los pesticidas que otras especies. Y esto es porque habita en un ecosistema que es muy turístico y que constantemente se intenta deshacer de ellas, ¿no? Pero ¿qué te parece, Yadis? Y para conocer un poco más de estas evoluciones curiosas, vamos y vemos la nota que Jesús nos preparó. Vamos. Que las muelas del juicio no crezcan, que la piel humana se pigmente de acuerdo al clima, incluso que algunos animales dejen de volar y otros desarrollen rayas en su pelaje para camuflarse, son algunos casos de evoluciones curiosas. Otro ejemplo en la modificación del cuerpo humano es el crecimiento del dedo pulgar. De acuerdo con estudios, desde hace 2 millones de años hemos perfeccionado el agarre de las manos. Hoy, una vida sin pulgares dificultaría algo tan simple como enviar un mensaje por celular. Una de las evoluciones más curiosas es la formación de espacios en la boca para evitar la extracción de las llamadas muelas del juicio o terceros molares. Esto porque las personas solemos recordar y heredar esas experiencias gracias a la genética. Incluso otros estudios hablan de que en el futuro el cuerpo no desarrollará las muelas del juicio. En los animales la evolución también sigue su curso. Hace más de medio siglo, Darwin aseguraba que los insectos que habitan en las islas se olvidarían de volar. Un estudio realizado en archipiélagos de Australia y la Antártida ha detectado que algunas polillas y moscas pierden su capacidad de volar, una evolución que permite ahorrar su energía, pues no necesitan irse de lugares donde no hay peligros. Las rayas en el pelaje también son parte de la evolución en los animales, un desarrollo que ha permitido el camuflaje de diversas especies, como cebras, antílopes y algunos tipos de aves y peces. Bacterias, insectos, aves, reptiles y humanos somos parte de una evolución que no se detiene. Por más curioso o simple que llegue a ser un cambio, siempre habrá una razón. Aún nos quedan muchas cosas por comprender sobre la evolución, pero es momento de hacer una pausa. No se despeguen de sus pantallas, que nosotros continuamos con más información aquí en Trending.
Regresamos a En Trending. Qué bueno que nos siguen acompañando para seguir explorando este tema tan interesante que es el de la evolución, ¿no, Frida? Así es, un tema muy interesante. ¿Qué fue lo que pasó después de Darwin? Descubrámoslo en la segunda parte del reportaje. Después de Darwin, digamos, surge lo que se conoce como la síntesis moderna de la teoría evolutiva o la síntesis nueva, que era nueva, digamos, en los años 30 y 40 del siglo XX, que justamente incorpora todo este conocimiento sobre genética. Gracias a que ahora podemos secuenciar genomas completos, que podemos conocer un poco más acerca de la regulación genética que está ocurriendo a nivel celular, que podemos conocer incluso los mecanismos del desarrollo de los organismos cuando están en plena formación. Todo esto ha alimentado la epigenética y entonces nos está alumbrando, por así decirlo, nos está mostrando un nuevo camino que no creo que contradiga la teoría evolutiva para nada, sino que más bien la enriquece, la complementa y la expande. Otros aportes demostraron que los seres vivos somos afectados por el entorno biológico, pero también nosotros lo alteramos. Para Darwin, la idea, el ambiente era algo extremadamente externo al organismo sobre el cual los organismos podían incidir muy poco. Hoy sabemos que muchos organismos de diferentes escalas inciden sobre el medio que los rodea de una manera muy importante. La humanidad es la que más ha afectado su entorno y en muchos de los casos las transformaciones no han sido favorables. Un ejemplo de evolución relacionado con la influencia del ser humano en su entorno sucede con el virus del SARS-CoV-2. Aunque no hay certeza si este organismo era huésped en la población de murciélagos o pangolines, la cercanía del ser humano con estas especies pudo provocar la crisis de salud que hoy combatimos. Entonces, el marco de referencia teórico con el cual estamos analizando los cambios que sufre el virus es un marco de referencia darwinista, es un marco de referencia evolutiva, es una teoría poderosísima y los instrumentos que tenemos ahora son los instrumentos de la genómica, de la biología molecular, de la bioinformática, etcétera, y tenemos en realidad con la pandemia estamos viendo la evolución frente a nuestros ojos. La capacidad de mutación y adaptación de este coronavirus es muy acelerada y cambia constantemente. Hasta el momento se han identificado variantes en Reino Unido, Sudáfrica, Brasil y México. Y entonces allí donde la pandemia del SARS-CoV-2 está infectando muchas personas y tenemos que pensar que cada persona infectada tiene del orden de miles de millones de copias del virus o está produciendo tal vez hasta miles de millones de copias en el virus de acuerdo a algunas estimaciones que ha publicado recientemente distintas investigaciones científicas. Ahí van a aparecer nuevos mutantes, van a aparecer nuevas cepas y nos estamos enfrentando, como en el caso de muchos otros casos de enfermedades causadas por virus o bacterias que tienen ciclos de vida muy cortitos o ciclos de reproducción muy cortitos en el caso de los virus, al proceso evolutivo que está sucediendo ahorita, que sucede mientras nosotros tú y yo estamos aquí platicando, eso está sucediendo ahí. Las variantes de un virus en términos de ingeniería genética se consideran errores de cambio y adaptabilidad. Y bueno, esos errores son precisamente los que generan diversidad en la población viral y esos son sobre los cuales va a actuar la selección natural. ¿Cuáles son los factores de selección? El sistema inmunológico de los humanos, desde luego. Ahora con las vacunas es muy probable que tengamos que tener una vigilancia molecular, epidemiología molecular muy constante para evitar las nuevas variantes. Para la especie humana, entender la evolución, sus causas y efectos puede ser una oportunidad de modificar el papel que jugamos frente a la naturaleza y frente a aquellas especies que hemos afectado. La teoría de la evolución también ha desarrollado hipótesis sobre la evolución de uno de los elementos más fundamentales del ser humano, el lenguaje. Para hablar sobre este tema, vamos a enlazarnos en entrevista con el doctor Juan Carlos Zavala Olalde, profesor de la Facultad de Ciencias. Muy buen día, doctor Zavala, lo saludamos con gusto. Buenos días, doctor.
Doctor, pues bueno, muchas gracias por concedernos esta entrevista y pues partiendo del tema que estamos abordando, que es el de la evolución, pues sabemos que el lenguaje es innato del ser humano. Yo quiero preguntarle cómo era el lenguaje en un principio, es decir, cómo se daba la comunicación entre los primeros seres humanos de los cuales se tenga registro. Bueno, la idea de quiénes son los primeros seres humanos también un poco depende también del lenguaje, de cómo evoluciona el lenguaje y cuándo existe el lenguaje como tal. Porque el lenguaje moderno que conocemos, donde el lenguaje mismo crea o nos da la idea de que es la realidad, quizá es muy reciente, hace unos 150.000 años, cuando se originan los Homo sapiens modernos en África. Pero el lenguaje ya sería como el nuestro, básicamente. Un lenguaje que nos permite comunicarnos de cosas que a veces no están presentes, que es arbitrario en el sentido de que socialmente nos ponemos de acuerdo sobre cuáles palabras significan qué cosa, que es productivo, o sea, podemos hablar de cada vez de más y más cosas, podemos hacer palabras y frases cada vez más extensas, y bueno, este lenguaje como tal sería bastante reciente, pero debieron de haber formas que llaman protolenguaje, previas a este lenguaje, que existieran quizá desde hace millones de años. Y bueno, estas otras formas, lo que incluso si vamos de forma muy ancestral, como actualmente sabemos que los primates pueden utilizar signos, podemos incluso imaginar que hace unos 7-8 millones de años, cuando tenemos un ancestro común con los chimpancés, seguramente ya hay una facultad para utilizar signos, y es algo que es fundamental para el lenguaje, la capacidad de utilizar signos. Y ellos ya también la poseen, y lo sabemos porque actualmente los chimpancés pueden utilizar signos, pero no los pueden utilizar con la complejidad que nosotros lo hacemos. Entonces, se va dando todo un largo proceso en el cual se va a adquirir una facultad para el lenguaje, una facultad, pues sí, con un carácter innato, pero una facultad con un carácter innato que además depende de estar viviendo en un entorno lingüístico. Es decir, si no hay un lenguaje a tu alrededor, los niños no adquieren la lengua, ¿sí? Tienes la capacidad de adquirir la lengua, pero porque vives en un entorno social. Porque incluso los niños que desafortunadamente se han encontrado fuera de un entorno social no desarrollan el lenguaje, no lo desarrollan como nosotros. Siempre tiene que haber un estímulo completamente bien definido. Nadie puede inventar el lenguaje desde cero, porque aunque sea innato, se requiere de un entorno social. Entonces, todos esos procesos históricamente se van conjugando hasta que posiblemente cuando el lenguaje es completamente una adaptación para la sobrevivencia de nuestra especie, es que el lenguaje se convierte en lo que conocemos actualmente. Y bueno, ¿cómo sería previamente? Hay diferentes también hipótesis. Por ejemplo, hay una que nos habla de que primero se conformarían el habla y los significados anexos a esta, y posteriormente se podrían organizar en lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? En discursos largos. Pero hay otra propuesta que dice que primero lo que existieron fueron gestos, y a esos gestos posteriormente se les asignó un significado, y además se pudieron hacer discursos con esos gestos. E incluso hay una tercera hipótesis que nos dice que pudieron haber una especie de vocalizaciones complejas a las cuales posteriormente se les asignan significados, que sería como estar una especie de cantar originalmente, y después esos cantos tendrían pues relaciones a las cosas del mundo, ¿no? Entonces hay tres diferentes hipótesis acerca de cómo sería el lenguaje antes del lenguaje moderno, ¿no? Doctor Zavala, y ahora llevándolo a el lenguaje como lo conocemos hoy en día, ¿este proceso evolutivo es representación de como tal la evolución que ha tenido el ser humano y existen características definidas en él? Por ejemplo, nos mencionaba la arbitrariedad y también la convención social. Sí, la evolución del lenguaje de hecho representa mucho de lo que somos los seres humanos, porque el lenguaje representa lo que son los seres humanos en gran medida. Entonces, cómo se haya dado el proceso evolutivo del lenguaje nos habla realmente de cómo
se dio el proceso evolutivo del ser humano. Incluso por eso decía que depende de qué idea tenemos sobre el ser humano, porque precisamente alguien que no tenga lenguaje, una especie de vida, ¿no? O sea, es decir, que es parte de los parientes nuestros, que no tenga lenguaje, quizás difícilmente la consideraremos humano. Muchos consideramos a los neandertales muy próximos a nosotros, muy humanos, pero muchos investigadores dicen que los neandertales no hablarían, no serían capaces de hablar, porque no pueden producir ciertos sonidos como A, I, U. Y son sonidos muy fundamentales para el lenguaje. Entonces, si no los pudieran producir, quizás no podrían hablar como nosotros. Entonces, enfrentarte a un ser que se parece mucho a ti, pero que no puede hablar, te hace mucho dudar acerca de si es un ser humano como tú. Sí. Entonces, sí, la evolución del lenguaje, de hecho, representa en gran medida qué es lo que somos, porque el lenguaje nos representa. Y eso es, digamos, muchas de las investigaciones en evolución de la lengua a veces no mencionan este aspecto, pero toda la filosofía del siglo XX habla de que es el lenguaje el que nos hace humanos, ¿no? O sea, gracias al lenguaje somos lo que somos como seres humanos, y sin el lenguaje es difícil de entendernos como seres humanos. O sea, habla del proceso histórico y pues es un proceso también de diversificación de la lengua, hasta que llega el momento en que son distintas unas de otras para hacerse idiomas distintos, ¿no? Por lo cual no nos podemos comunicar fácilmente cada vez que estudia romano, por ejemplo, ¿no? Sí, así es. Doctor Zavala, lamentablemente nuestro tiempo es muy corto y bueno, definitivamente hay muchas cosas que todavía se pueden hablar sobre la evolución del lenguaje. Esperemos que en alguna otra ocasión podamos contar con su participación, pero por ahora le agradecemos mucho que nos haya concedido esta entrevista y nos haya compartido parte de su reflexión. Muchas gracias. Gracias, doctor. Este año también se conmemoran 100 años desde la llegada de la radio a México, un medio de comunicación que también ha evolucionado con el paso del tiempo, y aunque ahora todo se ha trasladado al Internet, la radio sigue manteniendo su esencia. Así es, pues vayamos a conocer los detalles sobre la evolución de la radio en la siguiente nota que Paulina nos comparte. Seguramente has escuchado este sonido a través de los años. La interferencia de la señal en la radio es característico de este medio que ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Guillermo Marconi y Nikola Tesla, considerados los padres de la radio, lograron realizar intercambios de señales hertzianas y las primeras transmisiones. En 1897, Tesla patentó los primeros aparatos de radiodifusión. La radio, sus inicios, estamos hablando de finales del siglo XIX, todavía hasta 1910, 1911, pues era vista como algo experimental, algo interesante. Era una maravilla la idea de poder transmitir incluso de un continente a otro de manera inalámbrica, información, datos, etc. Pero quizá el primer gran golpe, el primer gran campanazo de la importancia de la radio lo da precisamente el Titanic. Se alega que de haber tenido un aparato de radio en vez de haber tenido el telégrafo, habría podido conseguir o pedir ayuda mucho más rápida y eficientemente que a través del telégrafo. En el siglo XX, la radio tomó poder y se consolidó como el medio de comunicación de masas más importante en décadas. Su diversidad y discurso democrático lo hicieron parte de la cultura urbana popular, un medio que entraba a los hogares para informar, dar a conocer artistas y música nueva, difundir anuncios comerciales y posteriormente ser utilizado como un medio de propaganda política. En México se adopta realmente hace esos años el modelo norteamericano. Son concesiones, el gobierno tiene una estación, lo que ahora es Radio Educación, la echaron a andar por ahí de los años finales de los 20, principios de los 30. Desde los años 90, la radio ha ido migrando a plataformas digitales. En México ya son más de 100 estaciones que cuentan con esa tecnología por medio de Internet. Actualmente, otra forma que se ha ido popularizando es el uso de los podcasts a través del streaming, una manera diferente de hacer radio, pero en formato digital y descargable. La radio es el medio que mejor se ha adaptado a la convergencia tecnológica. Parte del enorme éxito que tienen las plataformas de música en streaming, que ahora también han incluido contenidos hablados, es de hecho a través de este hábito que aprendimos a través de la radio. A 100 años de la llegada de la radio a México, la UNESCO lo celebra con la 10ª conmemoración del Día Mundial de la Radio, centrándose en su evolución, innovación y conexión.
anunciando también que nuestro país ya cuenta con 2059 estaciones de radio. Esta fecha está dedicada a celebrar la radio por su interconexión global, diversidad, pluralidad y servicio. Pues como ya vimos, la evolución es tan imprescindible como inevitable, pues es imposible permanecer en un mismo sitio o en un mismo estado todo el tiempo, porque pues el tiempo va cambiando y nos tenemos que mover conforme él. Pues, pero dentro de todo esto, creo que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de evolucionar para bien. ¿O tú qué opinas, Frida? Así es, y bueno, como lo dices, este es un proceso constante, en el cual vamos a estar inmersos por el resto de la historia y queda ver hasta dónde nos puede llevar, ¿no? ¿Qué características o qué cambios físicos pueden llegar a tener los seres humanos o algún otro ser vivo. Incluso también ponernos a cuestionar si será posible que nosotros sigamos existiendo como especie o no, pero creo que esto solo el tiempo nos los dirá. Hemos llegado al final de este programa, pero los esperamos la próxima semana con mucha más información aquí en Trending.